Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, continuamos con su programa, La Hora de la Integración. Ítala, tú tenías una pregunta. Sí, para terminar con el tema que habíamos tocado sobre el tema de la violencia y todos los problemas que tenemos en la sociedad que perjudica a el buen convivir, ¿no? Hace poco se dio una reunión en donde se juntaron, organizada por las Naciones Unidas, en donde se juntaron diversos líderes de opinión. Justo hoy día el pastor Humberto Olay compartió en esa reunión de que cada líder de opinión de sectores políticos planteaba una idea para cambiar la sociedad, para cambiar unos decían que había que cambiar la ley de partidos políticos, otros decían que se debería suprimir o crear leyes para impedir que todos participen en política, etcétera, 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 de opiniones o de sugerencias para cambiar la sociedad. Sin embargo, ninguno se había tocado el punto neurálgico que también mencionó Luis hace unos minutos, que es el tema de los valores. En realidad la calidad humana no existe y justamente es la sociedad, es los medios de comunicación, los padres de familia que está empujando a esto, con los ejemplos en casa, con lo que vemos en las noticias y estamos descuidándonos del gran valor que es la persona, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. Yo creo que todo comienza en casa y en realidad nuestra familia, si dentro de nuestra familia uno cambia, uno asume que la promoción de valores éticos, morales, está por encima de cualquier conducta, definitivamente esto vamos a ver que tiene buenos frutos, ¿no? Bien, sí, interesante la reflexión del pastor Lay, pero continuemos ahora con el adulto mayor. Sí, el adulto mayor. Lucho, hablábamos sobre el tema del adulto mayor y fuera de estar al aire, y comentábamos un poco si hacías un seguimiento a las municipalidades, porque todas las municipalidades tienen sus programas del adulto mayor, y cómo es que vienen funcionando estas. Sí, bueno, existe una ley que es la 28803, que es la ley de las personas adultas mayores. Esta ley, dentro de sus diferentes articulados, señala que los municipios tienen la obligación de crear un centro integral de atención del adulto mayor, los CIAN. A nivel nacional no todos los municipios lo cumplen. A nivel Lima, puedo mencionar por este seguimiento de 4 años que ya llevo haciendo en la página, que los municipios de San Borja, estamos ahorita justamente en el distrito de San Borja, de Jesús María, de La Molina y de Miraflores, así como el del RIMAC, son varios de los que más están trabajando. Y cuando digo trabajando me refiero a que en estos CIAN no necesariamente se tiene que pensar en el tema meramente asistencial, sino que también lo que se busca ahí es brindarles a las personas adultas mayores, hacerles que ellos mismos reconozcan que están en un proceso de envejecimiento y que ese proceso de envejecimiento no significa postración, ni que la vida se apaga, ni mucho menos. Ellos, además de brindarles charlas médicas, controles de hipertensión, cosas por el estilo, les brindan una serie de talleres en los que estas personas adultas mayores pueden nuevamente activar toda su potencialidad productiva. Talleres productivos, talleres de empresas, más allá de que se llame manualidades o no, terminan siempre estas personas asociándose, formando unas pequeñas empresas, vendiendo sus productos. También les brindan talleres deportivos. ¿Y qué cosa es el deporte para la persona adulta mayor? Es digamos, una actividad física aeróbica en la que mantengan no solamente el cuerpo activo, sino también la mente. Estamos hablando de cuestiones de tai chi, de gimnasia mental, que les ayudan mucho a los problemas de memoria, que a esa edad, a partir de los 65 años, son muy frecuentes. También pues les brindan asistencia psicológica. Muchos de estos talleres son intergeneracionales, hacen participar también a los hijos, a los nietos, un poco también para tratar de que la misma familia revalore lo que es una persona adulta mayor y toda su experiencia y sabiduría, ¿no? Una consulta, y durante este tiempo que has estado trabajando en el tema de adulto mayor, ¿cómo observas las casas de reposo o las casas para ancianos?
Bueno, lo que he podido ver es que las casas de reposos, bueno, para empezar hay diferentes tipos, ¿no? Así es. Dependiendo de la parte económica. De más estaría hablar de aquellas que tienen pues todo a disposición por los ingresos, ¿no? Así es. Hay muchas casas privadas que están en distritos como Los Conos, San Juan del Lurigancho y El Salvador, que más allá de estar poco regulada y fiscalizada, que es un tema también crucial, todavía dejan mucho que desear en el aspecto organizativo, en el aspecto higiénico. Las veces que yo he podido hacer temas de este tipo, la respuesta de las personas encargadas es que, bueno, acá las personas entran, no somos la beneficencia, los familiares tienen que aportar algo, pero lamentablemente a veces no aportan mucho, entonces ¿qué más les podemos dar? Y muchas veces, les digo sinceramente, creo que en casa estarían mucho mejor en cuanto a la parte física, la parte de hospedaje, ¿no? Y en cuanto a la parte, digamos, emocional. Por eso digo, en cuanto a la parte física y hospedaje, pero en la parte emocional, muchas veces las familias pues los aíslan, ¿no? Y en estas casas, pese a tener, pues hoy enfaticé la parte física, pese a tener carencias, sí hay una preocupación de asistencia moral, sí hay un cariño, porque pese a las carencias hay ese calor humano que les falta muchas veces a estas personas, ¿no? El Estado, un poco que tiene los asilos, a comparación de las casas estas de reposo privadas, digámosles así, pero no existe todavía algún dispositivo legal que obligue de alguna manera al Estado a tener este tipo de residencias para adultos mayores, ¿no? Mira, sí hay una nomenclatura legal y que se les denomina justamente los centros de asistencia residencial, muchos de los cuales están bajo la fiscalización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero con un presupuesto mínimo. Y no suenan tanto, no son tan conocidos como los de las beneficencias. En el caso de las beneficencias, que también son de alguna forma del Estado, como la beneficencia de Lima, que en este momento está bajo la administración de la Municipalidad de Lima, que es un brazo del Estado, pero ahí encontramos una contradicción. Si bien es por ejemplo, Canevaro, ¿no?, que tiene alrededor de capacidad para 600 personas adultas mayores, no está todo ocupado. Y me preguntarán por qué. Conversando un poco con las personas que administran el centro, y porque lo he visitado muchas veces, es porque el Estado no le da un sol a Canevaro. No hay una partida que diga albergue Canevaro. ¿Por qué? Porque al estar bajo la tutela de la beneficencia pública, se sustenta de las rentas que la beneficencia pública consigue del alquiler de los inmuebles. Y ahí empieza el círculo vicioso. La gente no paga esos alquileres, o paga un precio que no es real, y no tienen los ingresos debidos, entonces no pueden recibir más porque no tienen que darles. Y a eso hay que agregar que en esta institución de la beneficencia cambian constantemente los directivos, que cada cambio trae que en todas las instituciones a las que maneja también cambie su persona, entonces nunca pueden hacer un trabajo continuo. Claro. No hay una planificación, digamos, un cambio sustancial como para manejar el tema de cómo adquirir los recursos, recuperar las rentas y todas esas cosas, porque, como tú dices, Rubén, las personas cambian y cambian también las políticas de trabajo. Claro, entonces no hay un trabajo sistemático, continuo y que realmente responda a una verdadera necesidad. Y al hablar de eso, te hablamos tanto del adulto mayor como de los niños, porque tenemos el caso del poricultorio Pérez Araneva, que también está bajo la norma de la beneficencia, ¿no? En general, yo creo, si me permiten, el Estado debería preocuparse mucho más de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El Perú todavía está gozando de un bono demográfico, que es tener más población en edad de trabajar que la que no. A diferencia de Europa, por ejemplo, ¿no?, que es un continente viejo, literalmente hablando. Entonces, según los cálculos del INEI, en el 2030 más o menos,
ya perderemos ese bono demográfico, y si no lo aprovechamos bien ahora, a darles las posibilidades a la juventud de poder ser activamente, ser productiva, va a llegar un momento en que va a haber en el Perú, a partir del 2030, más gente que va a tener que ser asistida que la que va a tener que producir. Entonces, ahí vamos a enfrentarnos con... Va a colapsar muchos sistemas, como de salud, por ejemplo, que ahora el 60% de las atenciones de salud en este momento, en emergencia, corresponde a adultos mayores. O sea, con esa cifra ya es un poco... Sí. Es preocupante, ¿no? Sí, Luis, uno de los motivos por el cual te hemos invitado al programa es también para que un poco nos comentes la situación que vive en los adultos mayores en estas casas, como inicialmente te preguntó Rubén, pero más para que las personas que han dejado a su familiar en una casa de reposo tomen conciencia. Y yo creo que sí se puede vivir en una casa o en un lugar, un hogar con un adulto mayor. Todo depende de la decisión de los hijos, de los familiares más cercanos, porque como nos estás comentando, la decisión o la situación en que viven es penoso. Sí, ahí lo que falta es trabajar un poco la conciencia de las familias, y un poco cambiar el chip de la población que ve a las personas adultas mayores como una carga, ¿no? Y a diferencia de las culturas orientales, ¿no?, en las que ven a las personas adultas mayores como una fuente de sabiduría y digamos de consejo, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el chip y respetar las canas, pues, ¿no?, sencillamente hablando, y darle su valor, no aislarlos en casa, conversar con ellos. Es lo que recomiendan los psicólogos y es lo que recomienda el corazón, ¿no? Lucho, qué lástima, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, se nos ha ido el tiempo y no hemos podido conversar realmente las cosas que nos interesa conversar sobre el adulto mayor, pero yo más bien quisiera pedirte un favor, si es posible, que podamos tenerte de repente el próximo domingo y tener la hora completa para hablar sobre este tema, y también recibir llamadas de nuestros oyentes, en la que nos den sugerencias y nos pidan y tengan alguna opinión sobre ese tema del adulto mayor. No sé si es posible para comprometerte desde ahorita. Sí, cómo no. Correcto, entonces, amigos de Radio San Borja, antes de ir a nuestra pausa publicitaria, les comentamos que la próxima semana estará el periodista Luis Silva Nole con nosotros tratando el tema del adulto mayor. Regresamos.